Amigos y amigas de Radio Revista Diálogos y quienes también nos siguen en Ecuador en vivo en nuestro programa Punto de Vista. El día de hoy seguimos con nuestra serie entrevistando a los expresidentes de la República del Ecuador. Estamos en la ciudad de Guayaquil, en la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, dialogando con el doctor Alfredo Palacio. Recordamos que él fue presidente entre el 2005 y el 2007. Doctor Palacio, ¿por qué razón usted decide involucrarse con política? Fuera de micrófono usted nos recordaba también que fue ministro durante el mandato de Sixto Durán Ballén. ¿Por qué dejar el mundo privado, el mundo de la docencia, de la cátedra, del ejercicio profesional vinculado a un centro de cardiología que todavía lo tiene? Primero aceptar ministerio y después una candidatura a la vicepresidencia. Bueno, es cierto. En primer lugar, muchas gracias por visitarme. Bienvenida a la ciudad de Guayaquil y un saludo a toda su audiencia. La verdad es que siempre he estado involucrado en la política, nunca en la militancia política, pero siempre he ejercido con toda intensidad y con toda pasión lo que ejerzo, que es la medicina, desde un punto de vista intensamente social. Y si usted ejerce esa profesión, está hablando y ejerciendo política al más alto nivel. Siempre he estado involucrado en eso. Por lo tanto, cuando yo veo un paciente y sentía la frustración de no poder darle toda la atención debida y soñaba por un cambio en la medicina, estaba soñando en política, no en la militancia política. Entonces siempre estuve haciendo propuestas públicas para hacer nuevos cambios, para proyectar la reforma en el sector salud, para proyectar un aseguramiento de salud. Esto hace que el arquitecto Sixto Durán Ballén gentilmente me ofreciera ir a la presidencia. Recuerdo que él estaba en Washington enfermo y desde Washington me llamaba para que acepte. Ya había recibido el encargo de él 4 meses antes de dirigir el IES aquí en Guayaquil y me venía desempeñando haciendo ya algunas transformaciones importantes en el IES. Creo que gracias a esa acción durante esos meses de finales del 94, lo llevó al presidente Durán Ballén a ofrecerme el Ministerio de Salud. Me costó mucho esfuerzo y sacrificio aceptarlo. No lo hice de entrada, me costaba mucho demostrarle vacilaciones a un presidente. Cuando un presidente amigo y de la categoría de Durán Ballén le ofrece a uno algo, es difícil negarse. No obstante, para mí representaba un sacrificio abandonar mi profesión y abandonarlo todo para irme a Quito. Era distinto el IES que estaba en mi misma ciudad. Pero esa es la razón por la que me llevó a lo uno y a lo otro. ¿En qué momento usted decide aceptar la candidatura a la vicepresidencia propuesta por el coronel Gutiérrez? ¿Cómo es la propuesta? ¿Cuán fácil o difícil? Dicen que a veces proponer matrimonio es bien difícil, pero ¿qué pasa con el ser binomio de un candidato? Que al inicio, si uno piensa, el inicio de la candidatura del coronel Gutiérrez no fue tampoco simple, luego de haber sido tildado de coronel golpista, todo lo que pasó en el año 2000, y usted en un momento dado, ¿qué sintió o cómo decidió apoyar en una fórmula presidencial? Bien, pareció, coincidieron algunas cosas. Estaba en plena campaña política el año 2002, mes de agosto del 2002, y me hicieron una entrevista no política, estos programas políticos de muy temprano de la mañana. Me parece que fue Fernando Aguayo en Canal 10 que me hacía esta entrevista. Y me preguntaba acerca de las propuestas de aseguramiento universal de salud que yo venía proponiendo. Y venía diciendo con toda claridad, nuestros hospitales son hospitales de la miseria. Lo siguen siendo. Nuestro programa... ¿No ha cambiado en los últimos años la situación? No creo que haya cambiado. ¿Usted está en práctica todo el tiempo? Sí. Nuestros sistemas de salud, lo dije entonces, no dan más. No admiten un esparadrapo, un parche más. Necesitamos cambiar totalmente las estructuras. Y yo ofrezco un plan, y ese plan era el aseguramiento universal de salud, que tiene muchos aspectos para ser discutidos. Y esto lo proponía en un canal de la mañana. ¿Cuando ya estaba de candidato? No estaba de candidato en lo absoluto, no era nada. Y era Canal 10 y yo tengo mi instituto a unas pocas cuadras. Terminé esa entrevista y llegué a mi instituto y eran pues antes de las 8 de la mañana y ya me estaba esperando una llamada telefónica del coronel Gutiérrez que pedía una entrevista conmigo. Era un lunes y la entrevista
se la di para el miércoles. El miércoles nos reunimos y me hizo la propuesta y yo no acepté. Él me dijo, por favor, no me diga que no. Vino él solo. Llamó 8 de la mañana, llegué 8 de la mañana del miércoles cuando lo convoqué. Él estaba en la sala de espera conversando con un paciente mío que estaba citado, que se llama Monchi Arosemena, él solito. Conversamos y no acepté. Me dijo, por favor, no me rechace, yo voy a rezar en 2 horas. Y se fue y regresó con todos los movimientos sociales, todos, ¿no? Y todos se subieron al instituto, pues una cosa pequeña, y llenaron los corredores, mis despachos, mis consultorios. Y entonces él ya no habló y ellos me lo proponen. Y entonces yo acepté. Les dije que me lo dejaran pensar hasta el día viernes, miércoles a viernes. El viernes me parece que era 16 de agosto. El 16 de agosto vinieron todos, ya otros personajes. Era toda la izquierda la que estaba en ese momento allí. Y entonces he aceptado en ese momento. ¿Usted antes le conocía al coronel Gutiérrez? No, francamente no. ¿Cómo fue la relación durante la campaña? ¿Sí? Usted le conoce recién cuando le propone ser vicepresidente, al fin resuelve por la visita de los movimientos a aceptar. ¿Cómo fue la relación en la campaña y posteriormente cuando asumen el gobierno? Sí, la relación fue inicialmente tranquila, adecuada durante la primera vuelta. Es una relación cordial. Yo soy muy apasionado, muy intenso, y eso no siempre es totalmente positivo. Y entonces, pero no es bueno en política ser muy intenso y dedicarse al servicio, a tratar de lo que usted buscaba, por ejemplo, seguridad universal, y eso no es positivo en política, ser extremadamente intenso en su actividad y en su decisión de conseguir logros. Sí, bueno, yo opino que sí, no todo el mundo piensa eso, ¿verdad? A veces cuando son muy intensos hay gente que se siente muy presionada y eso empezó a suceder. Y yo le pedía al candidato presidencial o candidato vicepresidencial, mira, por favor, ya me ofreciste, ya acepté, ahora quiero que te compenetres cuáles son mis propuestas para estar seguro que las vamos a sacar adelante. Solo te pido que me escuches y saber que en tus ojos me des a entender que has entendido cuál es mi propuesta, ¿no? Entonces, eso no lo conseguimos nunca. Realmente nunca pasó. Era totalmente multipartidista y también familiar, ¿no? Entonces, existía muchas conexiones familiares que tenía el candidato Gutiérrez y obviamente sentían que mi presencia ocupaba espacio. Entonces, las buenas relaciones duraron la primera vuelta. Y la segunda vuelta ya no fueron tan buenas. Ya no fueron tan buenas. Y en el ejercicio del poder, cuando ganan las elecciones, en el nombramiento de gabinete, en ir ya formando el gobierno como tal. Absolutamente nada. Aquel día en que estuvieron los movimientos sociales presentes, los movimientos sociales, entre estos Miguel Yuco y otros, me dijeron, porque lo que queremos no es solo que seas vicepresidente, sino que vengas a manejar el sector social. No lo propuse yo quería solo mi reforma al sector salud, era todo lo que quería. Lo que sucede es que la reforma al sector salud es transversal, es horizontal, toma varios ministerios, pero eso era todo lo que yo quería. Y ellos me dicen, no, queremos que manejes el sector social. Cuando triunfamos y empezaron las nominaciones de los funcionarios y de las acciones que tomaría el gobierno, pues el asunto es que apenas logré proponer el nombre del ministro de Salud, que era el doctor Andino. Es la única propuesta que hice. Pero para manejar administrativamente el ministerio, no políticamente, y lo que necesitamos eran cambios de políticas de salud. Las políticas de salud las manejaba francamente un cuñado del presidente, que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Un coronel de la policía. Entonces hacía campañas, iba por pueblos, repartía pastillitas. Y eso no era lo que usted buscaba. ¿Cómo mantuvo esa relación por más de 2 años mientras estaba el presidente Gutiérrez y usted como vicepresidente? ¿Cuál era el papel del vicepresidente? Porque históricamente
Se ha hablado que el vicepresidente es un conspirador a sueldo. ¿Cómo era su relación? ¿Cuál era su trabajo? Así dijo Velasco Ibarra. En realidad, en muchos casos, yo creo que la mayor parte de las veces los presidentes deben estar agradecidos de la presencia del vicepresidente. A veces uno quisiera tener a sueldo a la oposición, porque la oposición es la que mejor le abre los ojos, pero ahora tienes a un colaborador que te está haciendo ver realmente cómo son las cosas. Inicialmente, la conexión que teníamos eran las sesiones de gabinete. Entonces nos sentábamos en la mesa tradicional, creo que ya no se usa, porque ya no creo que entran todos los ministros en la sala que solíamos utilizar. Se sentaba el presidente en la cabecera, el vicepresidente en la esquinita. O sea, ni siquiera tenía un puesto, ¿no? Era una cuñita. Una cuñita, en la punta. La única ventaja que tenía es que tenía a mi lado al ministro de Economía, ¿verdad?, que era el que maneja el país. Y entonces, obviamente, se hablaba de la deuda externa, de los contratos petroleros, y obviamente mi voz era altamente crítica, muy crítica, adentro, no afuera, allí. Y usualmente el presidente Gutiérrez me respondía las primeras líneas del diálogo, pero ya las segundas, él hacía una retirada y tomaba la batuta el ministro de Economía. Y entonces empezaba un debate entre el ministro de Economía y yo, entre los dos. Entonces, él sostenía que para apoyar las reformas al sector salud tenía que existir primero un florecimiento económico y que entonces, y solo entonces, podíamos dar lugar a las reformas sociales que necesitábamos en salud y en educación. Yo sostenía, ya doctrinariamente, lo contrario. Para poder tener un florecimiento económico, necesitas tener reformas sociales para construir un ciudadano saludable, protegido, educado, que sea capaz de producir un florecimiento económico. Entonces teníamos un debate. Y esto, usted siempre participó hasta abril del 2005, en donde se da la ruptura, usted siempre estuvo presente en los gabinetes. No, esto duró unos cuantos meses. En estas sesiones, el presidente nos dejaba que siguiéramos nuestro debate, y él se ponía a firmar, con Mónica Costa, se llama su secretaria, a firmar rumas de decretos. No tenía la mala educación o la descortesía de armar otros diálogos. Guardaba silencio, se ponía a firmar y nos dejaba que siguiéramos, y el resto de ministros contemplando el asunto. Esto duró unos cuantos meses. Después de unos cuantos meses ya se cansaron de mí y ya no me invitaron a la sesión de gabinete. Entonces no tenía ninguna relación, aunque estén en el mismo complejo de Carondelet, vicepresidencia y presidencia, no tenían relación. No, absolutamente ninguna. Cuando se presentan los acontecimientos a raíz del nombramiento de la famosa Corte por parte de la Asamblea o del Congreso Nacional, y empieza Quito a tener una serie de movimientos, la marcha de las cacerolas, todo lo que pasó entre marzo y abril del 2005, ¿cuál era su posición? ¿Usted tenía cercanía con el gobierno para decir tienen riesgo, están actuando bien o mal, o con el ministro de Gobierno de la época, el señor Ayerbe? No, ninguno. Yo empecé a hacer declaraciones ya públicas, pero muy concretas, literalmente en una palabra: rectifique, señor presidente, sobre todo cuando vino la Corte Suprema de Justicia y todo lo demás. Rectifique, señor presidente, nada más, eso fue todo. Pero ellos empezaron realmente a combatirme, ¿no? A combatirme seriamente. Esto dio lugar a diversos malos entendidos y yo me obligué a pedir ser oído en el Congreso Nacional. ¿A pedir seguridad? No, a pedir ser escuchado en el Gobierno Nacional. Entonces fui al Congreso, y en el Congreso hice una larga exposición. Estas son las transformaciones. ¿En qué fecha más o menos, para irnos? Diciembre del 2004. Diciembre del 2004. Sí, aproximadamente eso. Entonces señalé que necesitamos hacer cambios y cambios urgentes. Y que en ese momento esperaba que
El presidente había anunciado que mandaría a un ministro a acompañarme, pero ya estábamos con una situación muy tensa. Le dije, no necesito eso, yo termino de esta exposición pública ante el Congreso y voy a la presidencia a hablar con él. Entonces, hubieron periodistas, Diario El Comercio criticó eso, ¿no? Me dijo, no, te hubieras quedado solamente con los señalamientos que hiciste y no hubiera sido. Pero fui, y en vano, ¿verdad? En vano. Dije, a ver, hacemos algunas reformas. Estaba Patricio Acosta, de secretario de Administración. Entonces le dije, vengo para proponerte que rectifiquemos, armemos otro gobierno, armemos un gobierno de concentración nacional. Se va toda la familia sale del gobierno, se van todos los que están en este momento en funciones y nombremos otros ciudadanos. Concentración nacional, un borre va de nuevo, él no aceptó. Duró 20 minutos, me levanté y me fui. Y ahí estaba la suerte. Y fue la última vez que conversaron. Porque cuando entrevistamos hace unos días al presidente Gutiérrez, él decía que confiaba en usted y que nunca pensó que podía asumir la presidencia en un momento complejo como fue posteriormente el 20 de abril. Con franqueza yo tampoco lo pensé. No pensé que sería la culminación, o sea, la conclusión de esto. No lo pensé. Pensé sinceramente que podía rectificar y que podíamos rearmar un gobierno. Yo lo había intentado en privado 2 años, en sesiones de gabinete, con testigos de todos los gobiernos. Pero finalmente decidí hacerlo público y más allá del simple rectifique, señor presidente, me fue al Congreso y lo expuse en el Congreso. Y en este momento me voy a hablar con el presidente. Porque era un buen momento, en temas económicos el país estaba mejorando. Si uno mira los temas de factor humano, el tema de desempleo, económicamente teníamos cifras positivas. En la vida social había otros problemas. ¿Qué ocurre ya en abril cuando usted va a Ciespal y recordamos esas imágenes durísimas de que a usted lo tienen que ayudar para salir y que no sea atacado por una turba que ya era incontrolable? ¿Qué pasó ese 20 de abril cuando usted asume el gobierno? No, eso no es verdad. Nadie me ayudó a salir, ¿verdad? Estuvimos encerrados hasta en un sótano. En el sótano de Ciespal. En el sótano de Ciespal, la verdad. Veamos, brevemente vale la pena que recordemos un poco, y gracias por hacerme acuerdo, porque ahora que se ha decretado que es prohibido olvidar, y la gente creo que está olvidando el asunto del 20 de abril. El 20 de abril es una fecha que debe ser recordada porque marca una real restauración democrática, aquel día, y que no lo hacen los partidos políticos, la hace literalmente el pueblo de Quito. Específicamente, porque además es el pueblo de Quito. Específica y espontáneamente, el pueblo de Quito, sin consignas políticas en ninguna naturaleza. Los denominados forajidos, famosos. Los forajidos. Cuando atacan la casa del coronel Gutiérrez, él dice, son unos forajidos. Se autodenominaron inmediatamente, somos los forajidos. Y todo el mundo se enorgullecía de ser un forajido. Entonces, obviamente, yo estaba en una situación difícil, trataba de mantenerlo con cautela, no por mi propia seguridad, sino por la estabilidad del país. El país podía irse fácilmente a una guerra civil, o por lo menos a problemas sobre los cuales podía no tenerse control. El problema era en Quito. ¿Por qué las otras zonas del país no se involucraron también? Porque hemos visto en los últimos 20 años, si uno piensa del 96 a la fecha, una serie de movilizaciones políticas, pero que fundamentalmente se centran en la ciudad capital. Estar en el poder le da muchísimos recursos a una persona, ¿verdad? Para movilizar socialmente grandes grupos y de esa manera protegerse. Entonces, en varias provincias de la costa, Guayas, Los Ríos, el gobierno tenía movilizaciones políticas bien organizadas, que obviamente lo protegían. Pero el problema ya trascendía lo que ellos realmente podían hacer. Lo que sucedió el 20 de abril es que venía dándose, me parece que desde el 13 de abril, las marchas nocturnas del pueblo de Quito. El tablazo, el cacerolazo, Exacto. Toda una serie de cosas que eran al mismo tiempo marchas políticas, pero casi festivas. Sí. Porque había niños, iba la gente con la familia, sí. Había una serie de escenas en la zona de las Shiris que Cierto. todos recuerdan. Cierto, así es. Entonces venía dándose eso y yo decidí no ir a Quito y me quedé en Guayaquil.
Cuando me buscaban para hacer entrevistas solamente decía rectificación, realmente nada más. El día 20 de abril había muerto aquí un profesor de medicina, que era el doctor Alfonso Retos, el 19, y el 20 se iba a ser su velorio. Y yo decidí estar aquí. Pero la prensa extranjera me convoca a una entrevista. Entonces yo acepté ir el 20 de abril, muy temprano en la mañana, 8 de la mañana, en CIESPAL, a dar una entrevista de prensa. Y lo hice. Terminando mi entrevista de prensa, alguien me dice, por aquí andan ya los macheteros de Borbúa y te están buscando. ¿Los macheteros? De Borbúa. De Borbúa, ya. Entonces, él me dice, mejor ándate. Y salí en uno o dos carros a la vicepresidencia. Es decir, usted estuvo primero el 20 de abril, 8 de la mañana, dando una entrevista de en el propio CIESPAL. En el propio CIESPAL. Y ahí no pasaba nada en CIESPAL. El Congreso iba a sesionar en el Banco Central, el Congreso Nacional. Entonces yo salgo, recibo llamada de dos amigos que luego estuvieron en mi gobierno, y me dicen, vente a mi casa, por favor. Y yo inicialmente acepté, pero luego decidí que iba a poner en riesgo esos hogares y que mejor me iba a la base aérea. Allí lo máximo que podía pasar es que el presidente ordene que me tomen preso. Pero no pasaba nada más. Y entonces me fui a la base aérea. Usted sentía un gravísimo problema de seguridad. ¿Por qué le iba a tomar preso? ¿Se iba a declarar dictador? ¿Qué pensaba usted para buscar proteger? O sea, no atentar contra una familia, pero estar protegido en una base militar además. Claro, así es. Bueno, sí. Existían ya los levantamientos del pueblo de Quito, que empezaba a ser un levantamiento realmente serio para ese día, porque ya salieron los estudiantes del Mejía. Y había fallecido el periodista también. Había fallecido el periodista. Ya se daba eso. Los gobiernistas empezaron a movilizar a sus fuerzas y entonces de Guayaquil empezaron a llegar buses, ¿verdad?, que eran los que dijeron te están buscando. Y entonces preví que el gobierno iba a tomar todas las medidas necesarias y que él podía pensar que yo estaba conspirando. Y entonces tomarme preso. Pero ¿no era más fácil pensar que estaba conspirando buscando refugio en una base aérea, en una base militar? Porque normalmente para una conspiración o para un golpe, los militares son los principales involucrados en momentos históricos del país. Sí, pero usualmente podía saber que en esa base aérea solo estaba el coronel Barreiro, ahora general Barreiro, el único militar que estaba allí. Es más, cuando llego a este sitio, pedí que me buscasen un transporte para venirme a Guayaquil y no lo encontraban. Sí había. Es decir, no querían facilitarme el transporte. Entonces me quedé esperando, lo cual facilitó las cosas y facilitó la conclusión, porque finalmente recibo una llamada del Congreso Nacional, me parece que de Antonio Pozo, y me cuenta lo que había pasado. Y estaban en CIESPAL a esas alturas. Ellos habían estado en el Banco Central, los sitiaron en el Banco Central, claro, se dispersan y salen corriendo. A quienes nos escuchan, que el Congreso se reunió en el Banco Central porque el edificio del Congreso tuvo un incendio y estaba en reparación. Entonces, durante muchos meses funcionó en el Banco Central. Así fue. Los están sitiados totalmente, salen disparados y se van a CIESPAL. De CIESPAL me llaman y me dicen, ya tenemos confirmado que el presidente se va a ir, va a escapar. Así que te ruego que no te vayas, porque todos peligramos. ¿Y qué pasaba si usted estaba en la base cuando el presidente llegaba a la base también en el helicóptero? Usted estaba en CIESPAL, pero ¿qué hubiese pasado si los dos estaban al mismo tiempo en la base? No sé qué hubiera pasado, nos habríamos enfrentado los dos en ese instante. Pero cuando yo estaba en la base es cuando me entero que el presidente iba a escaparse. No sabemos por qué vía, pero iba a escaparse, según me dice Antonio Pozo. Pero me dice además, pero estamos totalmente rodeados por distintas fuerzas, aún enemigas entre ellas, pero todos nos persiguen a nosotros, ¿verdad? Porque al fin y al cabo fueron los diputados los que cambiaron la Corte también. Claro. Entonces, estamos nosotros sitiados por todo el mundo y creemos que corremos peligro. La policía ya desapareció, ya no existe la policía. Las Fuerzas Armadas no han aparecido siquiera. Y muchos diputados incluso salieron de CIESPAL disfrazados de policías. Eso se lo voy a contar después. Entonces, es antes de eso. Me dicen, resulta que estamos en peligro, nos están persiguiendo.
y no hay nadie que tome el mando del país. No te puedes ir, porque el momento en que este hombre sale, nosotros tenemos que nombrarte presidente para que tomes las riendas del país, si no, nos van a liquidar, nos van a linchar. Es decir, a usted le llaman del Congreso ya para pedirle o sugerirle que le iban a nombrar a usted para generar tranquilidad en el país. Para generar seguridad, sobre todo para ellos. Y me dicen, no te vayas. Y entonces yo desistí de insistir en que me busquen un avión. Y me quedé esperando. Ya sería pues media mañana. Efectivamente, a mediodía, entre 12 y 1 de la tarde, ya recibo una llamada de Cynthia Viteri y me dice, ya, he sido designada, estoy encargada de la presidencia y tiene que venir ya mismo para ser posesionado. Y en esa época, ¿qué papel jugaba el propio expresidente Febres Cordero? ¿También intervenía recomendando cosas o ofreciendo ayuda? No conmigo. Yo entiendo que él le daba cierta seguridad al presidente Gutiérrez, pero no estoy seguro de eso, no lo sé. Porque Cynthia Viteri era del partido del presidente Febres Cordero. Bueno, Cynthia Viteri es designada encargada de la presidencia, pero ya me llaman a mí, es para que yo los salve, para que yo los proteja, posicionándome presidente. ¿Verdad? No sabía todo el rol que yo iba a tener que jugar en ese instante, pero obviamente dije, sí, yo lo asumo. Colgué con ella y llamé al comando conjunto. Y le dije, mándenme en una delegación acá y ustedes me esperan en Ciespal, cosa que no hicieron. Lo hicieron. Entonces, ¿usted cómo avanza a Ciespal? ¿Con qué tipo de Solo, protección? sin ninguna protección. El par de seguridades que tenía y mi edecán de la vicepresidencia. Con ellos voy a Ciespal. Llego a Ciespal y voy directo al salón de actos y me posesionan. Yo muy orgulloso y muy comprometido y muy emocionado empiezo a dar mi discurso de las transformaciones que vamos a dar y empiezo a sentir los codazos que me daba Cynthia Viteri, como diciéndome, apúrate. Entonces me apuré y terminé y fui cuando salía tuve que ir a una rueda de prensa. Rueda de prensa, 10, 15 minutos, no podía evitar eso. Y usted ya estaba de presidente, además. Ya era presidente. Termino y el director de Ciespal me invita a la dirección. En esa época, Edgar Jaramillo. Paso por unos ventanales y veo un grupo de gente abajo, que gritaba, fuera todos. Entonces me dicen, sí, señor diputado, lo que quieren es que usted disuelva el Congreso. Fuera todos. Y entonces pregunté, ¿apareció el comando conjunto? No. La policía había renunciado, me olvidé su nombre, y estaba nombrado Cubero, general Cubero. Estaba allí. Se le veía, general, usted va a bajar y le va a decir a ese grupo de personas que el presidente va a bajar allá, a la calle, a conversar con ellos. Solo deme las seguridades necesarias para hacerlo. Y se fue. Me quedé conversando en dirección de Ciespal con varios diputados. Y entonces pasaron unos minutos, 20 minutos, y no regresó. ¿Qué pasó? No regresa este señor. Allá a una cuadra, camiones de la policía, camiones del ejército. Y la gente ahí, soldados arrimados. Y miro hacia abajo, ya no era un grupo. Y al mismo tiempo. Era una muchedumbre. ¿Y ya había salido Gutiérrez de Carondelet o todavía estaba en Carondelet en ese momento en que usted asumía, pedía resguardo y Gutiérrez ya se había ido? No, ya se había ido. Ya se había ido en helicóptero. Ya se había ido, algo así. Les costó trabajo, tuvo tiempo porque el helicóptero no podía aterrizar por las antenas. Que tenían unas antenas de televisión. Claro, lo sacaron en helicóptero de Carondelet. Tuvieron que cortarla y eso les tomó tiempo, pero ya se había ido. Ya se había ido. Y no estoy seguro si ya había pasado lo del aeropuerto, ¿no? Pero en todo caso, abajo había una muchedumbre. Sí, ya no eran pocos, era mucha gente más. Una masa humana, fuera todos. Y entonces, ¿qué se hizo el general Cubero? No volvió más. No lo volvió a ver en la vida. Y el ejército no hay, está solo, totalmente. ¿Solo usted con cuántos diputados?
que serán unos 12 diputados. No puedo decirlo, unos 12. Como mucho habrían sido unos 20 diputados. Y otras personas, ¿no? Habían llegado unos cuantos amigos míos personales, ¿no? Pepe Jubín, gente de Guayaquil que estaba cercana a mí por alguna razón. Había poca gente. Entonces, me dicen en ese momento, que me doy cuenta que ya es una muchedumbre, pero ya rompieron las puertas abajo y ya están escaleras arriba, ¿no? Entonces le dije, tranquen las puertas. Habían 2 puertas. En el despacho del presidente de CISPAL. Ciérrenlas, arriben los escritorios, los archivadores. Y efectivamente, en 2 minutos más empezaron a temblar las puertas. Y entonces alguien me dice, oiga, presidente, huele a gasolina. Y efectivamente empezó a oler gasolina. Quería incendiar. Abran las puertas, ¿no? Y me subí al escritorio. Entonces llegaron unas 80 personas. Fuera todos. Entonces percibí, ya no el olor a gasolina, y esta vez lo confundimos porque lo que olía era alcohol. Y entonces empecé a decirles a estas 80 personas... ¿Y había cámaras ahí? ¿Había algún medio que filmaba o todo esto no, era...? No hay una es su memoria, ¿no? Es memoria. Aquí yo no he visto una documentación. La documentación que he visto viene después, ¿no? Después, pocos instantes después. Entonces me subo a un escritorio y ellos empiezan a pedirme fuera todos. Y yo empiezo a explicarles que no puedo, que juré respetar la Constitución. Y la Constitución respeta todos los poderes. Entonces yo no los puedo sacar. Por malo que sea el Congreso, es un poder del Estado y yo tengo que respetarlo. Es más, tenemos que rescatar la Corte Suprema de Justicia. Pero estaba hablando de una masa que no entendía nada. Estaban arrimados. Y yo empiezo a notar que mi escritorio, Claudia, empieza a moverse. ¿Con usted arriba? Conmigo arriba. Y miro hacia dónde se está moviendo y miro atrás. La ventana. Abierta. Que antes no estuvo abierta. Porque ahora sentí... Usted sí puede hablar de un intento de magnicidio, entonces. O por lo menos amenaza, o por lo menos hacerte asustar, o por lo menos amague. ¿Verdad? Pero no puedes decir menos que eso. ¿Y por qué después, cuando ya salen las cosas, ya nos va a contar cómo salió, pero por qué después no denunció el intento, además la no participación de las Fuerzas Armadas para protegerle, no participación de la policía, era atentar contra lo que tanto se habla, la dignidad de poder? ¿Por qué después no lo denunció? Porque hoy otra historia hubiéramos tenido. Sí, primero denunciar a quién, ante quién, quién era el poder respetable para que yo pueda denunciar. Denunciármelo a mí mismo. ¿A quién más le podía denunciar eso? Denunciármelo a mí y tomar las medidas, para que esa autoridad tome las medidas. Las medidas las tomé y de inmediato. Realmente no podía hacer más de eso, porque además yo tenía que buscar la pacificación de la República, no escindir más ni polarizar más. Tenía que buscar la pacificación. Pero entonces, esto es solo el comienzo. Yo creo que la ventana no estaba abierta, porque entonces me di cuenta que sentía un frío en la espalda y que antes no lo había sentido. Estaba seguro que esa ventana estaba cerrada. Entonces intento bajarme, no fue fácil bajarme, porque estaba en un escritorio con un vidrio encima, ¿verdad? Y eso podía romperse al bajarme. Pero me bajo y les digo, a ver, síganme, vamos a discutir con el pueblo. Hagan entrar a todos al auditorio. Entonces... ¿Y mientras tanto los diputados seguían con usted o cada quien salió por...? Hasta ese momento no sabíamos nada. Los heridos vienen allí o inmediatamente después. Porque bajamos estas 80 personas, allí ya hay fotos, no sé si videos, pero hay fotos, que yo estoy bajando esta escalera y yo sentí una punta filuda acá atrás en mi espalda. Y recuerdo que como médico empecé a hacer cálculos, ¿no? A ver, si eso me lo entierran, eso significa riñón, hígado, pero usted pleura. tiene una mente muy analítica, porque yo no sé si por más médico que fuera y me están amenazando con un puñal, no sé, con algo, pienso qué órganos van a afectar. Lógicamente, si me van a afectar, lo que tengo que pensar es, si esto me hacen así, ¿quién me va a solucionar? No hay un médico aquí. ¿A quién le digo que vaya ordenando 8 pintas de sangre? Porque no me muero.
Y entonces, mientras pensaba eso, acelero el paso y me voy al El auditorio. Pero No, y estamos, para que los oyentes y quienes nos miran a través de las web sepan, son 3 pisos de bajas gradas, o sea, no es 3 que pisos. es inmediatamente el Sí. despacho del presidente Ciespal, o un poco más, tal vez 4 hasta llegar al auditorio. cierto, así es, 3 pisos. Son varios pisos. 3 pisos. Todavía no había oscurecido y por lo tanto no nos habíamos percatado. Ya me lo habían dicho, lo había olvidado, pero no nos percatábamos que no había luz, no había electricidad. Cuando esto empezó a suceder, pedí que llamen por teléfono a los militares que estaban allá, no habían teléfonos. Teléfonos celulares, todos murieron. Y muere la electricidad. Obviamente, llegamos al auditorio, estaba a oscuras, no había electricidad. Y eso sí es una caja negra. Sí, una caja negra. Entonces decido volver a subir, le digo, vamos a la terraza. Allí salgo a la terraza, allí ya hay videos. Imágenes. Sí, me acuerdo. Allá hay videos. Entonces, estas personas, unos pocos amigos que están allí, me rodean tratando de protegerme, otros no eran tan amigos, pero estaban allí, y yo empiezo a hablarle al pueblo. Y otra vez, fuera todos, y yo empiezo a tirarme un discurso de que no puedo porque tengo que respetar la Constitución. Y afortunadamente se descuelga un aguacerón. Estaba lloviznando un poquito, pero empieza a caer. Le salvó San Pedro, van a decir algunos. Una lluvia fuertísima. Entonces, bueno, ya ni siquiera me escuchan. Y entonces lo que pensé es eso, no me escuchan, por lo tanto es inútil. No pensé otra cosa al dejar de hablar, sino ya no me escuchan. Entonces decidí bajar por las escaleras laterales y dirigirme al carro que estaba en la vereda, el carro de la vicepresidencia. Pero entonces, además del agua, nos empiezan a llover unos ladrillazos así de este porte de la terraza. No de la gente que estaba abajo, de la terraza. Y entonces allí aparece un policía que me puso un escudo de esos transparentes aquí arriba. Pero entonces me dice, no, ya no alcanzamos a llegar a los carros, tenemos que meternos al sótano. Y allí nos fuimos al sótano. Y entonces llegué temblando de frío, estaba empapado, y alguien me prestó una camisita, tuve que sacarme toda la ropa. No sé quiénes estaban conmigo, no nos veíamos las caras de quienes estábamos allí. Pasó un tiempo y oigo desde el fondo de la oscuridad pasos marciales. ¡Prac, prac! Alguien se acercaba, ¿no? Y efectivamente era una escuadra y se me acerca y prende una linterna para que le vea la cara, pero desde abajo, como a veces, como película macabra, ¿no? O sea, usted nos cuenta esto en breves minutos, pero son horas de muchísima tensión. Eso fue toda la tarde. Fue toda la tarde hasta la noche, de mucha tensión, además el país entero en tensión y usted encerrado en un sótano y amenazado y casi... Entonces me dice, presidente, venimos a sacarlo de aquí. ¿Así? ¿Y cómo? Vamos a ponerlo en el baúl de un automóvil. Usted está loco, le dije, general. Usted está hablando con el presidente de la República. El presidente sale vivo o muerto como presidente. Entonces se fue. Era una vergüenza lo que me estaba proponiendo este hombre, ¿no? Pero empecé a razonar qué es lo que estaba pasando. Lo que sucedía es que o querían de verdad eliminarme, porque si yo me metía en el baúl del automóvil, no sabía dónde iba a terminar. Nadie sabía. En primer lugar. Y en segundo lugar, si no querían eliminarme, por lo menos querían asustarme. Porque si yo me asustaba y me metía en el baúl del automóvil, ya no importa que me dejen librecito después allí. Yo ya no estaba calificado para ser un presidente de la República porque era un cobarde. Y estaba totalmente descalificado frente al pueblo. Pero no valía la pena evaluar un escenario, a usted lo sacaban en el baúl o disfrazado o alguna forma para evitar enfrentamientos de militares contra pueblo y al mismo tiempo proteger su integridad. ¿No era una forma de mirar una salida sin derramamientos de sangre ahí? Porque era terrible, usted dice, había una turba, hasta con alcohol. Entonces era la forma de protegerlo a usted, pero también evitar enfrentamientos. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que un militar, estos que ganaron la guerra del Cenepa, ellos tuvieron la guerra, no son capaces de controlar una turba de borrachos, de disuadir de alguna manera? Por favor. Entonces,
Allí, si ellos querían eliminarme, era que yo no subo a la presidencia, ellos tenían otro candidato. ¿Quiénes son ellos? Una reina de la noche, un poder desconocido. Alguien estaba gobernando desde algún punto del país o del mundo, alguien gobernaba eso. Y la orden era, ese no puede ser el presidente tiene que ser otro. ¿Cómo logra al final salir? Usted no acepta salir Bueno, en un baúl. ¿Cómo logra salir de Cispal? Bueno, vino una segunda propuesta de los militares, de sacarme disfrazado de militar, que tampoco lo acepté. Finalmente, en algún momento, no habían teléfonos, pero alguien entra con una lucecita que se movía. Aquí hay un teléfono. ¿Y quién era? Conteste. Era León Febres Cordero. Dice, presidente, ¿dónde está? Aquí en un sótano. No puede ser, si lo estamos viendo en televisión, que esté en las calles. No, seguramente eso es lo que pasó antes, pero estoy en un sótano. Entonces me dice, cuando me anunciaron quién era, me dijeron en la Asamblea de Guayaquil. Me puse y era León Febres Cordero. Allí estaba Nebot y estaban otros. Estaba Carlos Ortega, el rector de esta universidad. Y entonces... Y después además fue su gobernador, el rector de sí, el canciller de la universidad. Sí, ahora es canciller, así es. Entonces me dicen, León Febres Cordero me dice, bueno, en este momento voy a llamar a la embajadora y voy a llamar al comando conjunto. Al comando conjunto. Bien, y cerró. Y me devuelve el teléfono. Y me di cuenta que tenía el arma precisa en mis manos. Luego me enteré que eso estuvo al aire, ¿no? Pero yo llamé a Paco Velasco, a Radio La Luna. Radio La Luna. Que en esa época todavía existía. Sí. Entonces le dije, a ver, Paco, ¿cómo es posible que los forajidos estén afuera exigiéndome y atentando contra mí, exigiéndome que yo saque a todos? Me dijo, no, presidente, esos no son los forajidos. Los forajidos ya están todos en sus casas. Esos señores son infiltrados gutierristas. Tenga cuidado. Otra vez estamos al aire. Entonces el pueblo supo eso. De inmediato llamé a Radio Democracia del señor Rosero. Rosero, ¿no? Hay varios comentarios que salen con esto, porque si los medios ahora nos tildan de malos, en esa época fueron quienes ayudaron a guardar su integridad y la tranquilidad del país. Sí, bueno, esa ya es una apreciación y un juicio diferente que también nos podemos conversar. Pero fueron los medios, esos medios, los que dieron a conocer al país lo que estábamos hablando, obviamente. Le digo que eso es una apreciación distinta porque no importa cuáles sean las faltas que haya cometido el periodismo nacional, el periodismo tiene que ser respetado y autónomamente. Y tiene que ser, igual que los médicos, tienen que ser controlados endógenamente por periodistas, como los médicos deben ser controlados por médicos, igual. Y esto lo dije siempre, y está públicamente en una conferencia de la CIP. Entonces, eso merece una discusión separada. Entonces resulta que con eso yo me sentía muy bien. En ese instante decidí salir. Vuelve a acercarse el general Guerrón. Sí, vamos para acompañarlo. No lo necesito. Y salí solo, caminando solo. Antes que eso, voy cerrando yo el teléfono con estas personas y la gente que afuera gritaba, afuera todos, en 5 minutos empezó a gritar, Palacio, amigo, el pueblo está contigo. En 5 minutos. ¿Qué significa eso? Consigna. Consigna, nada más. ¿Y nunca investigó quién era quien movía las masas o quién actuaba o quién intentaba atentar contra su propia vida? Claro que lo intenté, pero llego hasta cierto punto, lo cual el resto me permite solamente lucubrarlo, nada más. Usted sale y asume un gobierno. Salgo caminando tranquilo en medio de esta gente, me embarco en mi carro, temblaba de frío, una camisita aquí chiquita, y ¿vamos al palacio? No, vamos al comando conjunto. Y me fui allá. Obviamente estaban toditos.
Y allí sí me reciben alfombra roja y les anuncié que iban a entrar en disponibilidad y que al día siguiente yo nombraba a otro comando conjunto. Allí convoqué a la prensa, allí di mis primeras declaraciones, allí le pedí al país, por favor, no me dejen solo, estoy solo, pueblo, ayúdeme, ¿no? Queremos recomponer este país, queremos reconstruirlo, pero necesito que el pueblo esté conmigo, no me dejen solo. Y le dije, yo ahora estoy solo. Entonces, yo no sé si eso sirvió un poco, estuve allí más o menos hasta las 12 de la noche, a las 12 de la noche me fui al palacio a dormir. Yo vivía en la vicepresidencia, ¿no? ¿Usted vivía? Vivía allí. ¿Te acuerdas donde estaba el comedor, al lado de la sala con la chimenea? Sí. Ese comedor yo lo convertí en mi dormitorio, ¿verdad? Y la sala la hice sala-comedor. Bien. Entonces vivía allí. Entonces usted fue a dormir en donde vivía. Donde vivía. Donde vivía. Ahora, ya cuando toma el poder, las cosas un poco se tranquilizan. Fue un fin de semana muy complicado para el país, uno lo recuerda más por lo que veía en televisión porque no lo vivimos de manera directa. ¿Cómo usted estructura un gabinete? ¿Cómo usted decide hacer el cambio en el comando conjunto y en las fuerzas policíacas, rearmar todo un gobierno luego del caos que había vivido básicamente la ciudad de Quito? Bueno, obviamente empezamos algo que muchas gracias por darme la oportunidad de resumir sobre el país. Si empezamos por lo político, debo decirle que decidí hacer un gobierno de ciudadanos. Y lo denominé así, gobierno de ciudadanos. El actual gobierno habla de una revolución ciudadana. Realmente, en mi gobierno empezamos a hablar de gobierno de ciudadanos, entre los cuales estaba el ciudadano presidente, que fue ciudadano ministro. ¿Y usted a quienes le echan la culpa de que empezó Correa a crecer en imagen, en posibilidad, a raíz de ser su ministro? Hasta entonces era una persona que no tenía una imagen conocida en el país. ¿Cuán responsable se siente de haber apadrinado al actual presidente? Bueno, el presidente tiene algunas cosas buenas, otras no tan buenas, pero cada uno es responsable de sus actos. Yo llamé a lo que me pareció que era lo mejor, y este presidente ha demostrado que sí tiene suficiente capacidad. Pero fue apenas 6 meses ministro. Sí, pero y sale por diferencias, ¿verdad? Pero eso no significa que en su momento él no cumplió un rol importante dentro de mi gobierno. Pero yo decido hacer un gobierno de ciudadanos, es decir, un gobierno que no tenga compromisos ni nexos partidistas, ni nexos con ninguno de los poderes que venían gobernando nuestro país. Lejos de la dirigencia partidista que había venido pactando con la mayor parte del gobierno. Pero, ¿cómo conjugaba Congreso, que no era fácil? Usted no tenía diputados, porque los diputados eran de Sociedad Patriótica y por lo tanto Cierto. respondían a Gutiérrez y estaban todos los otros partidos. Usted no tenía partido. No. Entonces, ¿cómo lograba manejar la cosa política? Decía, quería alejarme de lo demás, nombrar a ciudadanos, el propio presidente Correa, uno puede pensar en otros nombres como Gándara, en fin, otros nombres presentes en su gabinete, pero ¿cómo logra articular y evitar ese que se vayan todos, que después se da? Porque después hay un borra y va de nuevo de país, luego de que gane el presidente Correa, igual sin diputados, pero se convoca, ¿no? Se hace hay los manteles, hay la ruptura de las puertas del Tribunal Electoral, hay una serie de elementos que a veces nos olvidamos, aunque es historia muy reciente, se acaba convocando la Constitución y todo el mundo se va a su casa. Sí. Excepto el gobierno del presidente. Son apreciaciones de la democracia que son diferentes entre un gobernante y otro. Yo no pienso así. Yo creo que tenemos que lograr los cambios siempre dentro del marco de la Constitución y dentro de los marcos que esa Carta Magna nos los permite. Entonces, además yo decidí demostrar que se podía gobernar sin Congreso, por lo menos se podía gobernar sin pactos de trastienda, ¿no? Quería alejarme de los patriarcas de la componenda. O las viejas prácticas políticas de la negociación. Así está en negociación. De manera que yo iba a hacer públicas las propuestas que yo le hacía al Congreso y el Congreso tendría que negármelas, como efectivamente lo hizo. Me las negaba, porque yo presenté propuestas de reforma política, 7, Claudia, 7 propuestas, alternativamente al Congreso o al Tribunal Supremo Electoral. En algún momento en que estuvimos, ya puse al ministro de Gobierno ideal, porque cambiaba de ministros de Gobierno para poder negociar. De repente muy agresivo, de repente más amistoso. Uno de ellos, que es Galo Chiriboga,
fiscal ahora, el que casi lo logra. Y con él nos fuimos directo al Tribunal Supremo Electoral para Asamblea Constituyente. Celebrábamos, una noche celebrábamos, ya teníamos los 4 votos del Tribunal Supremo Electoral. Esa noche León Febres Cordero nos cambió 2 que iban a votar por nosotros y nos desbarató el asunto. Es decir, no, y hay muchos miembros de su gobierno que actualmente están en cargos importantes como el fiscal general, el ministro de gobierno actual o ministro del Interior también era parte de su gobierno. Hay muchísimos que están todavía dentro del equipo del presidente Correa. Cierto, pero lo que le cuento es que en ese momento nosotros pudimos hacer las reformas constitucionales. Si una de ellas, la partidocracia, nos las dejaba pasar en el Congreso, en el Tribunal Supremo Electoral, muchos de los conflictos posteriores y de las cosas que han ocurrido y de los fenómenos políticos que han estado ocurriendo, de la cual yo no soy responsable, pero si alguien habría respaldado lo que... Yo no soy responsable por si acaso me digan lo contrario. Si alguien, alguno de esos sectores apoyaba, entonces se obviaba todo lo que está pasando. Por lo tanto, la inferencia es, ¿quién es más responsable? Si habrían aceptado lo que el presidente Alfredo Palacio les proponía en su momento de reformas políticas, este fenómeno no habría ocurrido. Por lo tanto, los responsables vuelven a ser, vuelve a ser Claudia, la dirigencia partidista. Pero Estrato casi no existe dirigencia partidista. ¿Cómo? O sea, en los últimos procesos electorales hemos visto que hay un grupo fuerte denominado Alianza País. Y los no, pues otros, yo estoy hablando de esa época. Pero en el momento actual, ¿era mejor tener más dirigentes políticos o lo que vivimos ahora? Cáncer o SIDA, más o menos. Yo no lo estoy poniendo tan dramáticamente, es usted el que está diciendo. No, pero usted quiere que yo compare eso. ¿Qué es mejor? No. ¿Qué es mejor? Lo que yo le estoy diciendo, pero parece que no calvo en usted. No, yo estoy escuchándole una propuesta de negociación. ¿Qué es mejor? ¿Eso o esto? No, mejor eran las propuestas que yo hacía. Si me hacían caso de las propuestas de las 7 que hice y que constan en la historia, y lo publiqué en un libro que se llama Soberanía y Democracia, las puedes ver allí. Las 7 y la historia de las 7, la última es patética. Si una de esas pasaba, todo el fenómeno estaba solucionado. Ya no se daba, no existía. No existía, no se daba. Luego, ¿quién es responsable? La persona que negaba eso. Pero ellos firmaron su propia sentencia de aniquilación el momento en que negaban eso. Porque yo no negociaba, lo hacía públicamente, y ellos lo negaron tan públicamente que después se los cobraron, le pasaron factura y terminaron por haberse negado. Muchos de los grupos casi no existen, hay una serie de problemas en el país. Sí, ellos se suicidaron el momento en que negaron el paso de las reformas políticas democráticas, sin tumbar Congreso ni hacer nada, democráticas que debieron hacerse en su momento. El último, esos fueron 6 primero, 3 y 3, Congreso, Tribunal Supremo Electoral. El último, me valí de uno de los últimos artículos de la Constitución, en el cual si yo de la Constitución nuestra, de la Constitución anterior a Montecristi, si alguien aceptaba hacer eso, si alguien lo admitía en el Congreso, pero el Congreso no lo trataba, en 180 días, el presidente podía proceder. Y entonces yo les mando convocatoria a Congreso Extraordinario el 1 de enero, Congreso Extraordinario, para decidir Asamblea Constituyente, que hace torpemente la presidencia del Congreso, lo manda a la comisión para que lo trate, y la comisión no lo trató. Gana Correa, y le digo, vea, presidente Correa, hice esto, de manera que usted puede, en mayo, tranquilamente, sin hacer nada, convocar a la Asamblea Constituyente. Y el país ahorraba muchos recursos. Estaba hecho. Esa es la 7ª, y está en el libro, y se lo dije al presidente Correa. No tienes que hacer nada, solo convocar. Entonces, todo estaba fríamente calculado. Usted nos habla del tema político, que es muy importante, sobre todo cuando le escucho hablar de las reformas propuestas, de los cambios que se propusieron y que en un momento dado los grupos políticos que manejaban el Congreso no los aceptaron. Congreso, Tribunal Electoral o Corte Constitucional de la época.
¿Qué fue sus otras tareas en el gobierno? Usted tuvo épocas difíciles, el caso Oxy, el caso Perenco, la negociación que se interrumpe en su mandato sobre el TLC, que trae problemas posteriores, no sé si para bien o para mal, pero son cosas que suceden en su gobierno. No, son para bien, créamelo. Déjame por lo menos argumentar en defensa de eso. Y están conectadas la una con la otra. Sí, porque No cuando son se da el separadas. tema Oxy, inmediatamente se suspenden las negociaciones. Sí, están conectadas. Más una se lo voy a contar. Además, con brevemente. personas en cargo de ministerios como el propio presidente Correa, Diego Borja, que todavía están activos en áreas políticas. Sí. Obviamente que nosotros teníamos unos contratos petroleros que eran verdaderamente vergonzosos. Vergonzosos es la palabra más suave que En puedo donde las utilizar. regalías eran distribuidas fundamentalmente para las empresas que hacían los contratos. 82-18. 82-18. Pero no se generó un mal antecedente de falta de confianza en el país, de que no respetan los contratos. Todos somos conscientes que eran muy malos. Primero sí se respetaron los contratos. Sí se respetaron. Claro, pero déjeme explicarle calmadamente por qué. Si había que respetar los contratos, es que defender a la nación. 82-18. Es decir, el precio del barril de petróleo estaba a $15. A 15 en su... 15. No, cuando firmaron eso. Cuando yo subí estaba a 60. Entonces, de los $15 eran 12.50 para la Oxy, 2.50 para el país. 2.50. La Universidad Católica de Guayaquil me dio un doctorado honoris causa y mientras hablaba tenía sentado allí a Vladimiro Álvarez en la mesa directiva. ¿Te acuerdas que él hizo campaña ¿Dónde está la plata? Le dije, doctor Álvarez, ya descubrí dónde está la plata. La que nos falta para las escuelas, para los hospitales, esa que usted preguntaba, ya sé dónde está. Contratos petroleros. Lo dije públicamente. Y una de las cosas que yo exigía en estas reuniones con el ministro de Finanzas Pozo, Mauricio Pozo, altamente competente, diametralmente opuestos ideológicamente, él y yo, pero hombre limpio, honesto, rectilíneo, que piensa distinto. Pero las democracias son eso, pensar distinto y respetarse. Y discutíamos abiertamente sobre este asunto. ¿Dónde está la plata? La plata estaba allí. Entonces yo siempre anuncié, siempre pedí la rectificación al presidente, no solamente lo de la Corte, le pedí rectificación en esto. La primera medida que tomé en el gobierno es desbaratar otra vergüenza nacional que era el FEIRET. Eso lo hice con el actual presidente Correa. Pero yo le venía, eso que anuncié en el Congreso antes, en realmente 2 veces, ese fue uno y el otro fue el Día de la Salud, 7 de abril del año anterior. Anuncié lo mismo en el Congreso. El FEIREP, primero, no podíamos subir el presupuesto nacional más allá del 3.5%. ¿En cuánto estaba el presupuesto cuando usted era un presidente? No lo recuerdo con exactitud. Un aproximado, para tener una idea, porque actualmente se acaba de aprobarse el de 36 mil millones. 36 millones. Andamos un poco por encima de los 10.000 millones. 10.000 millones, pero era 3 veces menos que el actual. Claro, pero de eso sí soy responsable. Esa plata se la dejé yo. Ojalá la gente se acordara de decirme, no solamente eres culpable de que Correa sea presidente, también me diga, eres culpable de la plata que tiene el presidente, porque yo soy el responsable de eso y se lo puedo demostrar. Lo que sucede es que, claro, políticamente el actual gobierno anuncia cosas muy buenas que ha hecho, pero calla el resto. Le decía, ¿y quién lo ha hecho? Le decía a Carlos Chiribón el otro día, oye, acabo de escuchar al presidente decir que este es el primer gobierno que se preocupó de terminar la tercerización, algo que tú y yo hicimos. Cuando Galo estaba de ministro de Trabajo. Cuando estaba en el trabajo. Acuérdate, tú y yo lo hicimos, y acabo de escuchar al presidente que lo ha hecho él. Por favor, aclara. Así sucedió con todas estas cosas. Entonces, el FEIREP era una vergüenza, se podía subir al 3.5%, nada más. Entonces, si usted quería hacer inversión usted es muy social... claro al decir, soy responsable de que ahora pueden tener un presupuesto grande porque se amplió totalmente el techo presupuestario y por eso es que ahora está por aprobarse de 36 mil millones. Soy responsable de las cosas buenas, en términos de cantidad, y de cosas malas también, que yo traté de evitar y que se la voy a mencionar, de eso. Pero vuelvo a tomar el asunto, 3.5% de todo lo que se podía subir.
Pero del presupuesto nacional, 40% era para pagar deuda. Pero si el precio del barril de petróleo subía más allá del 3.5%, eso tenía que ir a otro lado, fuera del presupuesto. Y eso se llamaba el FEIREP. ¿Qué era el FEIREP? Era para recomprar deuda externa, la bola. 5% salud, 5% educación, 70% recompra de deuda externa, más allá del 40% del presupuesto que ya estabas pagando. Era indignante. Entonces en el Congreso como vicepresidente denuncié, y esto tiene que cambiar. Subí a la presidencia y lo primero que hizo fue cambiar eso. Cambié el FEIREP con Correa y destinamos que esa plata tenía que ir a inversión social, a inversión en nuevas fuentes de producción, a investigación científica, y lo distribuimos muy bien. El Congreso aceptó casi todo, no todo, pero lo aceptó, pero logramos cambiar eso. Pero eso solamente cambiaba el destino de esa plata, ¿verdad? Recuerdo que el FEIREP estaba alimentado por este excedente petrolero y por la bola del crudo pesado que lo canalizan a través de los EP, que hizo Sisto, las transnacionales. Eso fue lo primero que quisimos cambiar. Pero sucede que, además, existían los contratos que eran espantosos. Pero además, la OXY había cometido un error. Y el error fue que se dio parte de sus derechos, intereses y deberes a una compañía canadiense y esta a una china. Y eso en el contrato estaba penado, con caducidad. Pero no solamente eso. Además, el mismo contrato decía que se podía recurrir a arbitraje en todo, menos en el tema de caducidad. El contrato dice eso. ¿Y por qué entonces las cosas sucedieron como miramos ahora? Que hubo arbitraje y hay una serie de intervenciones, pese a que el contrato diga que no se podía... El contrato dice eso. Esa es la razón por la que cuando me dicen arbitraje, yo le mando una carta a la directora del CIADI, le digo, usted no tiene competencia, y estas son las razones. Y la carta se la puedo dar, la carta que le mando. No tenía competencia. Pero, en todo caso, cuando se da el asunto de los contratos petroleros, que eran vergonzosos, entonces convoco a las compañías petroleras. Digo, estos contratos no pueden seguir. Claro, ya una vez que fenezcan los contratos ya los cambiaremos, pero mientras tanto creo que deben ustedes ponerse la mano en el pecho y reconocer que esto es vergonzoso. No solamente para nosotros, para ustedes también. Debemos cambiarlo. Dice la OXY, bueno, presidente, yo estoy dispuesto a cambiar los contratos solo si es que usted desiste de la demanda de caducidad de la OXY. Le dije, mire, primero no puedo, porque subí para respetar la Constitución. Es más, eso me lleva a la presidencia, que se había roto la Constitución. Vengo a respetar la Constitución y, por lo tanto, la independencia de los poderes. En el Poder Judicial yo no intervengo, eso está iniciado y yo tengo que respetar eso. Mi ministro de Economía es el juez final. Entonces yo tomaré cartas en el asunto, mientras tanto no puedo. Pero francamente, si yo pudiera, no lo haría. Así que mejor es que conversemos cómo solucionamos estos contratos. No quisieron. Entonces, ¿qué hice yo? Voy a respetar su contrato, pero voy a cambiar la ley. Y la ley va a decir 82.18, se va a respetar eso al precio del barril del petróleo en el momento en que se firmó el contrato. Porque ahora está en 60 y resulta que ya no es $15 para ustedes, sino que es como $48. Se están llevando todos los excedentes y nosotros no vemos los excedentes. Y después subió a 80 y 140 en el 2008. Entonces tomé esa decisión y cambié la ley, que es la ley 42. Para mayo del 2006 ya se dan los dos hechos, la reforma a la ley de hidrocarburos y se da la caducidad de la OXY. Esto representó, Claudia, para el país, del 2006, durante el 2006 fue casi cerca de 1.000 millones, por lo menos 600 millones. 2006, 2007, 2008 fueron no menos de 12.000 millones. Según una publicación del Comercio,
algo así como 14.000 millones. Hasta el 2008. Hasta el 2008. Del 2008 al 2014 ya son cifras muchísimo mayores. 30, eso probado. Para el 2014 yo diría no menos de 30, 40 millones. 1.000 millones. 1.000 son millones, cifras 40.000 millones. Ahora, usted hace referencia a 2000 hasta el 2006. ¿Qué hizo en inversión social? Ya para terminar, estamos mucho más allá del tiempo planificado, gracias por el espacio, pero en el área social, ¿qué hizo usted? Ya hablamos de Oxy algún momento para hablar específicamente si es bueno o es malo firmar tratados de libre comercio o de cooperación internacional. Eso puede dar para otra historia larga. A ver, voy a mencionar brevemente, pero sí me gustaría que terminemos con el Tratado de Libre Comercio, porque hay una mala interpretación sobre eso, ¿verdad? Y le voy a dar las razones. Brevemente, en la cuestión social. Primero, Plan Decenal de Educación. Segundo, eliminamos $25 de la matrícula, que este gobierno dice, nosotros lo hicimos. No, mi gobierno lo hizo. $25 de la matrícula, lo eliminamos. Plan Decenal de Educación. Y esto lo recoge la Constitución de Montecristi. Pero no solamente eso. El AUS, Aseguramiento Universal de Salud. Además, el mismo ministro de Educación, Vallejo, continuó el proceso con Correa. Aseguramiento Universal de Salud y levanté el FEICE. Es decir, de esta plata monumental que le estoy hablando, no entraba al presupuesto nacional, no entraba al presupuesto general del Estado. Iba a un fideicomiso que se llamó el FEICE. Y ese fideicomiso era para invertirlo solamente en hidroeléctricas, buscar nuevas formas de energía, salud, educación, investigación científica. Pero ahora ya no existe este fideicomiso. El 2007 subió el presidente y lo desbarató. Y todo eso regresó el presidente al presupuesto general del Estado y por eso empezó a gastarse de esa manera. Entonces ya le menciono algunas cosas sociales. En bienestar social defendimos a los jubilados una ley asistencial, pensión asistencial que el presidente Correa afortunadamente la ha respetado y lo ha aumentado. Pero hicimos algunas cosas sociales. Pero podemos mencionarle más. Quiero ir al asunto del TLC. El día en Ahora, como antecedente, cuando usted ya asume la presidencia en el 2005, rondas de negociación del TLC se dieron con usted como presidente y yo recuerdo haber estado con el ministro Correa y los representantes norteamericanos, peruanos, colombianos. La ronda fue aquí en Guayaquil, ya cuando usted era presidente. 3 rondas. La primera mía como presidente, Guayaquil. La segunda, Cartagena. La tercera, donde los gringos se levantan, Washington. 3 rondas, donde estaba yo. Desde la primera ronda, ¿qué es lo que planteé yo? Sí, yo quiero hablar. Obviamente tenían los movimientos sociales y tenía la izquierda diciéndome no al TLC. Pero tenía gente muy buena negociando como Manuel Chiriboga, que acaba de fallecer. De primera. De primera, o Cristian Espinosa, eran parte de su equipo. Claro que sí, Cristian Espinosa, así es. Era gente de primera, pero obviamente ellos tienen que seguir mi política. Y mi política era, vamos con el TLC, pero necesito discutir 2 temas. Agricultura y propiedad intelectual. Y los Estados Unidos se negaban. Lo discutí con el presidente Bush en Argentina, en una reunión de presidentes que tuvimos. Yo quiero seguir con el TLC, pero necesito discutir esto. Bush hizo el que no conocía muy bien el asunto, pero creo que lo conocía muy bien. Agricultura, una cosa le menciono, para ir al de propiedad intelectual, que es el problema del siglo. En arroz, Estados Unidos nos exigía que compremos una cuota de arroz a Estados Unidos. Pero Ecuador es ¿Y nuestra producción? Nosotros vendemos arroz. Nosotros somos exportadores de arroz. ¿Cómo me exige que yo te compre arroz? Es más, ni siquiera deberías exigirle a mi socio que me compre a mí, que es Colombia. Hablé con Álvaro Uribe muchas veces que por favor él no firme ese TLC porque me condena a no comprarme el arroz a mí. Y yo tenía que defender a los arroceros. Pero yo no sé por qué el país no entendía eso, que era lo que yo estaba haciendo. Pero finalmente, Álvaro Uribe se portó muy caballero. Dijo, no, yo sí voy a firmar, pero te sigo comprando el arroz. Y así lo hizo, siguió comprando el arroz. Pero esa era una de las razones. La segunda razón era propiedad intelectual. Propiedad intelectual tiene que ver directamente con fármacos, precios de fármacos, ¿verdad? Desde el Tratado de Doha y los ADPICS que lo incluyen y algunos otros convenios, dice que la vida no es patentable y por lo tanto los fármacos deben ser respetados. Logró defenderse Estados Unidos con el adendum de que
el país podría declarar lo que anunció Correa cuando empezó a gobernar, las patentes obligatorias. Es decir, el gobierno puede tomar a su cargo, pero tiene que tener infraestructura para eso, si no, no puede. Correa lo anunció, pero no podía, porque no tiene este otro asunto, no tiene infraestructura. Pero yo peleaba para que se acepte que yo podía hacer convenio con otro país, como por ejemplo Brasil o con India, para fabricar nuestros propios medicamentos. Y esto lo discutía en las mesas del TLC. Dos temas candentes. Se da el asunto petrolero, se levanta Estados Unidos. Quiero más. Me llama Manuel Chiriboga y me dice, se ha levantado Estados Unidos de la mesa. Le dije, fue el tema Oxy al mismo tiempo. Se da la declaración le voy a contar. No fue el tema Oxy. Ellos dijeron que era el tema Oxy. Entonces le digo, a ver, Manuel, ustedes no se levantan, se quedan sentados ahí hasta que les apaguen las luces y les cierren las puertas. Y así lo hizo Manuel y toda la delegación. Se quedaron sentados. Ecuador, nunca pudieron decir que nosotros nos levantamos. Ellos se levantaron. Muy bien, dijeron, corrían las bolas, nunca oficialmente, que era el asunto de la Oxy, me lo dijo la embajadora Linda Jewell, en fin. Pero me vino a visitar el premio Nobel Joseph Stiglitz. Lo condecoré. Y él le contaba estas cosas y él me dice, no, presidente, usted está equivocado. No fue el tema petrolero. Ellos se levantan es porque usted quería tratar el asunto de propiedad intelectual, que es el problema del momento. Y lo que va a discutir el siglo, el mundo durante el siglo que viene. Esa es la verdadera razón por la que Estados Unidos se levanta, por propiedad intelectual. Tenía razón. Yo lo experimenté discutiendo directamente con Bush este asunto, ¿verdad? Donde él realmente se negaba a meter eso en el tema de discusión del TLC. Como yo insistí y estaba inquebrantable en eso, se levantaron. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Muchísimas gracias. Queremos agradecer, amigos, quienes nos siguen a través de las redes y a quienes nos siguen en Radio Revista Diálogos, el espacio que nos ha brindado el doctor Alfredo Palacio. Él ha hablado sobre cómo asumió el poder, cómo está hoy se involucró en el tema político, que lo toma como tema de vida al ser médico, y también qué pasó cuando él fue presidente del país. Recordamos que esta entrevista lo hemos hecho en su despacho. Actualmente él trabaja en su laboratorio, trabaja en investigación médica y trabaja también en la Universidad de Espíritu Santo. Nuevamente, gracias, doctor Palacio, y con ustedes hasta una próxima oportunidad. Con gusto, Claudia.